Hola. ¿Y Bro, ahora? ¿cómo estás? Si quieres, aleja un poquito el teléfono, aleja un poquito más. Así. Eso. Ah, pero así estoy lejos. No, ahí está perfecto, está perfecto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí preocupada por esta nueva tecnología. O sea, yo he usado otra, pero Instagram nos estamos inaugurando en esto. No, bueno, pero como yo sé que ustedes son súper no, actualizados ya los profesores, así que no hay problema, no hay problema. Aquí estamos, Claro. aquí He nosotros utilizado. comprendemos, Cuéntame. comprendemos todas las nuevas tecnologías ahora, ¿no? Bueno, Ah, bienvenido. claro. Esto es una primicia. Tenemos al primer profesor de la ECA aquí en nuestro perfil de la Ah, Fundación de Egresados de la Universidad de Oriente, imagínense. muchas gracias. Esto ha sido Me todo, alegra. esto ha sido todo digamos, un proceso muy positivo para todo el mundo, los egresados, los profesores, todo el mundo está bastante entusiasmado, gracias a Dios. Dice Carlos que no Me se, alegra. ¿quién no se escucha, Carlos? ¿La profesora o nosotros? ¿O yo? ¿No se escucha nada? Yo Ya. escucho muy bien. Vamos a esperar a que nos confirmen ahí. Alguien que nos dé un símbolo positivo ahí, si se escucha todo bien. Ok, aquí Luis está diciendo que se escucha perfecto. Ok. Ok, perfecto. Bueno, comenzamos. Profe Betty Mota, bienvenida, bienvenida a nuestro perfil de la Fundación de Egresados. Bueno, ustedes más o menos ya saben, nosotros estamos trabajando para hacer posible, ¿no?, el reencuentro de todos los egresados de la Universidad de Oriente, empezando principalmente. Nosotros tenemos un buen grupo de ingeniería química, pero nos estamos prácticamente expandiendo a otros, también a otros departamentos como el de usted que usted representa en este momento, ¿no?, que es la Escuela de Ciencias Administrativas. ¿No? Me alegra. Me Me- alegra muchísimo, muchísimo esta iniciativa. Buenas tardes a Venezuela, buenas tardes a mi Universidad de Oriente, buenas tardes al núcleo de Anzoátegui, bueno, a nuestra ECA y a toda a la Escuela de Ingeniería en general. ah, ¿Cómo está todo por allá? bien, excelente. Venezuela está Barcelona se inundó hoy, Bueno, ayer. me imagino. Sí, Inundación, mucha lluvia, que bueno, me imagino. cuéntame. Mire, bueno, Lo primero felicito por esta iniciativa. un pequeño resumen rapidito acá de de su carrera profesional. La idea es que hoy, más que todo, aprendamos un poco de la experiencia de la profesora Betty Mota como persona, como profesora, en todos estos años de carrera, ¿no? Para nuestra audiencia, la profesora Betty Elena Mota Mata. ¿Es así? Sí, Mota Mata, sí, wow. Venezolana, obviamente es egresada de la Universidad de Carabobo como economista. sí. So, ya vamos a hablar de eso, está interesante. En enero del 82, y obviamente que ha tenido un sinnúmero de preparaciones en posgrado, como estudios postdoctorales en gerencia en la Universidad Yacambú de Barquisimeto, doctora en gerencia también, Universidad de Yacambú también de Barquisimeto en 2012, planificación en desarrollo regional, gobernabilidad y gerencia política de la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, y para usted de contar todas esas experiencias, imagino cuántas tesis asesoradas, cuántos eh, tesis de pregrado y de posgrado, profesora, tiene usted ya en su haber. ¿Cómo está? Recuerda que yo soy economista, Ajá. ¿verdad? Y las clases mías es en ciencias administrativas. Ah, Eso significa que nosotros preparamos o contribuimos a la preparación de administradores y contadores. perfecto. Más que en la escuela, he asesorado algunas en la escuela en pregrado, pero básicamente en posgrado. Ah, Porque acuérdate que los muchachos, los estudiantes, los graduandos, eh, casi buscan a sus profesores ya de último semestre. Y yo estaba entre el tercero, cuarto, quinto y hasta el sexto semestre. claro. Entonces, las tesis de pregrado son más limitadas, serían como a lo largo de 30 y tantos años, como pocas, como 8, 9. Además, los estudiantes, si alguno de nuestros egresados de la ECA de Ciencias Administrativas, tanto en el núcleo de Sucre como en el núcleo de Anzoátegui,
fueron alumnos míos, ellos te van a echar unos chismes, oíste, no les creas mucho, oíste. Ya O sea, ellos, la profesora Betimota, yo tengo varias anécdotas al respecto de eso. Yo recibí unas preguntas interesantes por ahí para hacer. No, pero muy positivo, todo es muy positivo. No se... Profe, pero vamos a irnos un poquito más atrás, ¿no? Usted se graduó ¿Cómo no? en la Universidad de Carabobo. Claro. Voy a cumplir 40 años el próximo año. Wow. ¿Y dónde vivió usted? ¿Usted nació en Valencia? No. Yo soy de Barcelona, yo soy de Barcelona. Como digo yo siempre, yo soy del barrio Corea de Barcelona. Algunos estudiantes decían, ay, profe, el barrio Corea, cuidado con el barrio Corea. Yo soy del barrio Corea de Barcelona, pues entre 29 de marzo y Corea, así que no estamos hablando de nada. Estudié la primaria en una escuelita a la que yo adoro, 29 de marzo, el Felipe Guevara Rojas, el Cajigal, y bueno, y salí como, y es algo que te va a interesar, yo era muy buena en química. Ah, sí. ¿Me explico? Ah, sí. Entonces, cuando salí en aquellos tiempos de la OXU, yo metí ingeniería química, pero yo era una muchachita inocente, y entonces salí, recuerda que antes nos graduábamos en julio, y bueno, y yo salí inmediatamente para entrar en septiembre, y resulta que perdí el cupo por muchachita, por bebé, y mi hermano José, que es profesor también de la UDO, él me dijo, mira, yo toda desesperada, ay, porque no sabía, pues. Y entonces él me consiguió en la escuela de economía, porque él sí estudiaba economía. Y entonces cuando yo empecé a estudiar, le digo a mi profesora guía, antes teníamos profesores guía, y entonces yo les digo, no, porque yo era física, química y matemática, tú sabes que se la dan de cranecitos y eso. Y entonces la profesora me dijo, mira, primero eres pobre, o sea, era de origen muy, muy humilde, del cual me siento muy orgullosa, y después me dijo ella misma, yo no sabía que la economía me iba a gustar tanto, ella me dijo, Betty, no te preocupes, te va a gustar porque tiene todos los elementos para que tú la disfrutes. Mira, y en efecto a mí me fascina mi carrera, me fascina. Claro. Eso no significa que no hubiese querido ser ingeniero químico, ¿viste? Pero, profe, usted perdió el cupo en la ingeniería química en Anzoátegui. No, yo salí seleccionada antes, yo no sé cómo hacían nuestros padres, ¿vale? Porque... O sea, a mí me fascina hablar de mi mamá era camarera en el hospital Luis Racetti, o sea, las personas que en 5º piso, y mi mamá mandó a 2 muchachos para la Universidad de Carabobo, porque mi hermano también es egresado, el profesor José Mata, también es egresado de la Universidad de Carabobo. Él es economista también. No hace unos días cumplió 40 años, y yo lo estaba alcanzando, caramba, pero se me fue. Él entró primero que yo. Y entonces ahí es donde vemos nosotros cómo nuestros padres preocupados y ocupados eran capaces de mandar a esos hijos a la universidad, pues. Y fuimos varios de mi barrio, fuimos de nuestros amigos entre la infancia y la preadolescencia, que fuimos a la Carabobo. Imagínate tú, teniendo la UDO allí, me fui bien lejos a Valencia. Claro. Te digo, la primera vez que yo salí de Barcelona, yo le decía a mi hermano, José, ¿tú estás seguro que esos edificios no se van a caer? Así era yo. Yo siempre digo eso porque la gente lo tiene que conocer a uno como es, ¿verdad? En su esencia, en su día a día. ¿Y cómo fueron esos primeros años de universidad, profe? ¿Cómo fueron esos primeros años usted en una ciudad totalmente nueva? ¿Vivía en una residencia o vivía en casa? Sí. Bueno, sí, claro, sí, era... Te digo cosas, nunca veía clase a las 7 de la mañana porque te lo aseguro que nunca iba a llegar. No, a mí me fascinó lo que te dije al inicio, que tenía esa contradicción de que la ingeniería química...
pero no, a mí me fascina mi carrera y me enamoré mucho. Recuerda que la economía, ojalá que pudiéramos hablar un poco luego, pero la economía es la ciencia de lo posible, vamos a decirlo así, de las realizaciones. Cuando yo doy clase, ahorita, bueno, por la cuestión de la pandemia dejamos la docencia, pero cuando yo doy clases, normalmente en la primera clase le digo a nuestros estudiantes que vean a su alrededor, ¿no? Que observen lo que ven. Y yo le digo, ajá, ¿qué es lo que está hecho por nuestro Señor? O sea, por Dios. Ah, bueno, los árboles, las nubes, el cielo. Y yo le digo, y lo demás, todo lo demás lo hizo el hombre, todo. Y eso lo hizo por una actividad económica en unidades de producción. Imagínate tú lo que hacemos nosotros. Y los economistas lo que hacemos es interpretar, tratar de escudriñar en eso que está motivando la actividad económica. Es bien interesante. Cuéntame. Exactamente, no, perfecto. Bueno, como nos vamos a pasar un poco, nos interesa mucho tu perspectiva como profesor y especialmente en estos 10 años, ¿no? Que han sido, me imagino, en la parte económica, una tesis continua. Pero sí. Cuando Betty Mota entra a la universidad, ¿hubo algún profesor, algo que la marcó en relación a su preparación como educadora después? Algo que usted diga, yo tomo esto como referencia, o un profesor que realmente la impactó, o algún tipo de persona que haya influenciado para que usted después fuera profesora. Mira, a nivel de pregrado tuve muchos referentes, profesores que todavía están activos. Por ejemplo, el profesor Wilfredo Camacaro, que yo le mandé la comunicación, él es de la Carabobo, la profesora Dilia, que era una... recuerda que yo estoy estudiando a finales de los 70, ajá, ¿verdad? Ajá, o sea, en la Universidad de Carabobo en aquel tiempo. Los profesores, los excelentes profesores siempre marcan. Esa profesora de la que yo te digo, que me dijo, mira Betty, a ti te va a gustar la economía. Y a nivel de ya como docente, pues tengo que decir algo, que estaba trabajando en Corpo Oriente y esto me llena muchísima de satisfacción, porque a mi oficina fue el profesor Fermín, el profesor zurdo Fermín, que no hace mucho falleció mi estimado profesor. Él fue el que tomó de la mano a aquella muchachita, aquella jovencita, aquella muchachita tímida, y la condujo en eso. Estamos hablando del núcleo de Sucre, estamos hablando en 1984, prácticamente una bebé. Y bueno, y estudiaba mucho porque él me dio y es un consejo que le doy a todos los que vayan a comenzar. Me dijo, profesora, a usted la va a escuchar un solo alumno, enfóquese en él. Es verdad, porque nosotros creemos que esos 40 alumnos o 30 alumnos, todos son ese monstruo, sobre todo cuando somos jóvenes, cuando estamos comenzando, y creíamos que nos iban a avasallar. Y él me dio ese consejo: profe, concéntrese en uno, que ese es el que la está escuchando. Y es verdad, nosotros hacemos un mapeo por todo el salón, pero en general es uno el que está interesado en nuestra clase. Y a ese, ¿verdad? No es una cabeza formada por 20 cabezas, por 20 mentes, sino es una mente que te está escuchando. Bueno, y eso yo lo practico en conferencias, lo practico contigo. A lo mejor ahí ojalá que hayan 8,000, 10,000 o 20,000 seguidores, pero yo sé que estoy hablando contigo. Claro, ¿sí? Claro. No, y con cada uno de ellos, por supuesto. Claro. Así es. Esto lo va a ver mucha gente después, ¿no? Esto queda grabado y mucha gente lo va a escuchar. Sí. Claro. Profe, ahora es interesante lo que usted menciona, porque también a final de la década de los 70 había muchos movimientos económicos a nivel global,
estaba el embargo petrolero, había muchas cosas que estaban ocurriendo a nivel de la carrera, ¿no? De economía y de todas las otras industrias. ¿Cómo, Ajá. cómo la profesora, ok, se gradúa en el 82 y va inmediatamente para Sucre? Y te devolviste inmediatamente a Anzoátegui. ¿Cómo fue Sí. allí? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros antes nos demandaban mucho a los economistas. Por ejemplo, yo hice un trabajo en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que en aquel tiempo, a lo que ahora le llaman finanzas, o en el Banco Central de Venezuela, y nosotros íbamos al Banco Central de Venezuela, a Fomento y todo eso. Bueno, pero yo me regresé a Anzoátegui, comencé a hacer proyectos económicos y llamando por teléfono, llamaba, bueno, y en ese tiempo estaba Corpo Industria, estaba Foncrey, estaba el Fonayac y estaban las corporaciones de desarrollo regional, ¿verdad? Una vez llamé buscando trabajo, aunque yo hacía proyectos económicos, una vez llamé a Corpo Oriente y me pasan a un colega, que Dios lo guarde, yo no conocía Cumaná, acuérdate que yo me fui a estudiar y era por allá después, y entonces el colega me dice, no, colega, ¿cómo está? Y todo eso, pero yo estoy buscando a un economista que tenga experiencia. Yo le dije a sí mismo, colega, si no me da trabajo no voy a adquirir experiencia. Y él se sorprendió y me dijo, tienes razón, colega, véngase tal día. Y yo comencé el 1 de julio del 82 a trabajar en Corporiente, en la Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental. Bueno, allá hicimos muchos proyectos económicos, antes eso era necesario. Acuérdate que estamos hablando del 82, ya había finalizado Carlos Andrés en el primer periodo y estaba Luis Herrera. Y las corporaciones de desarrollo eran apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces era un tiempo donde los proyectos, las zonas industriales eran muy demandadas. Hicimos unos cuantos proyectos económicos. Por cierto, me estaba acordando que en aquel tiempo, dólar 4.30, ojo, dólar 4.30, pero 4.30 de los de antes, recién graduada, mi primer proyecto que lo hice en un mes, recién graduada, me gané 10.000 bolívares. Wow. Bueno, o sea, dólar 4.30, ¿tú te imaginas cuántos dólares me agarré en un mes nada más? Claro, ¿no? Y bueno, Se compró su era impresionante, era impresionante. O sea, Venezuela tenía una de las monedas más duras que hubo en aquel tiempo. Acuérdate de la primera gran devaluación que fue con el búfalo, fue en el 83 y bueno, y en el 80, entre el 82 y el 83. Imagínate tú, me compré un Malibu Classic. Y volvió así, yo por ahí. Bueno, busca por ahí los meldes. Era Venezuela, era otra. Desgraciadamente caímos en esto, pero yo sí tengo esperanza que lo logremos porque Venezuela tiene algo grande y es que sus universidades lo dieron mucho. Y yo quisiera que retomáramos esa calidad que tuvimos nosotros los de pregrado y a nivel de posgrado y todo eso. Y nosotros lo que dimos, yo te aseguro que tú eres un excelente profesional y yo creo que la universidad se tiene que reinventar, pero ahí está ese capital humano y ese capital humano va a retomarlo, yo te lo aseguro que sí. Exactamente, es un activo que está disperso en el mundo. Es un activo que está disperso en el mundo ahorita, ¿no? No, profe, sí. Ahora, la Corporación Regional, la Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental, ¿no? Porque usted aquí Corporiente. ¿Y cómo llega efectivamente a la Universidad Oriente? ¿Cuándo exactamente usted ya comienza a dar clases? Como te decía, yo estaba haciendo proyectos económicos, yo estaba en una oficina de inversiones, en la Corporación de Desarrollo, yo estaba en
allá en Cumaná se llama Pan de Azúcar, creo que el edificio de la corporación, que hoy es de la Universidad de Oriente. Bueno, yo estaba haciendo mis proyectos, me entrevistaba con los empresarios, asesoraba en esto, y bueno, y fue el zurdo Fermín, y me dijo, profe no, me presentaron, ¿cómo está? Yo pensaba que era un proyecto que quería, y me dijo, ¿usted quiere dar clases? Yo le digo, me sorprendí, porque ya tenía, ¿cuánto? Tenía un tiempito trabajándole al empresariado, o sea, al microempresario, no al micro, al mediano, al pequeño y mediano empresario. Y estaba dedicada a esto, a la asesoría de empresas y todo eso. Y yo te voy a decir algo, yo no soy guapa, pero no soy cobarde. Y a mí me fascinan los retos. Y entonces él me dijo, ¿te atreves? Claro que sí me atrevo. Nos fuimos y nos preparábamos, no dormíamos preparando materia, aunque ya venía con una pequeña experiencia allá en la universidad, pero no, lo asumí y me fascina la docencia, me fascina todo lo que significa transformar esa inquietud, esa duda en una posibilidad de búsqueda de respuesta por sí mismo. Porque no es que yo te voy a dar las respuestas, sino que yo te lanzo la inquietud y tú verás, tú vas a seguir buscando, indagando. El buen estudiante tiene que indagar por sí mismo. No tiene que esperar que el docente se lo diga todo. No, esa no es la labor del docente. La labor nuestra es generarle esa inquietud para que vayas allá y se genere ese proceso de intercambio de conocimiento. Porque nosotros aprendemos también, de ustedes, de los muchachos, de los estudiantes. Claro que sí. Claro. Y esos primeros años, usted ya mencionó que bueno, preparaban las materias, hacían todo. ¿Cuál era la madurez de las ciencias económicas en las universidades? ¿Ya había o sea, en la Universidad de Oriente estaban comenzando apenas a dar esas carreras? ¿O cómo era? No. ¿Cómo era esa madurez desde el punto de vista de las carreras universitarias en la parte más administrativa y de economía? Bueno, acuérdate que el núcleo, la Universidad de Oriente no tiene la carrera de economía. La carrera de economía antes solamente estaba en la Carabobo, en los Andes, o sea, en las universidades autónomas, por supuesto en Caracas, en la Universidad Central y tal vez en la UCAD. Era como, no elitesca, pero como era medio, ella estaba entre por ejemplo, en Chile, hay una carrera que es ingeniería de la producción. Sería como la economía micro. Nosotros abarcábamos más. Y bueno, y la colaboración entre las universidades que tenían esta carrera era muy grande. Por ejemplo, a nosotros en la Carabobo nos visitaba constantemente Maza Zavala, por ejemplo, a darnos charlas. Claro. Y entonces ese intercambio de los docentes, de los buenos, nosotros teníamos, por ejemplo, al padre Pernot, que es autor de muchos libros, o teníamos al profesor Pocaterra. Es decir, no era porque era la Universidad de Carabobo que estaba allá en la provincia, en Valencia, sino que había intercambio. Entonces era fluido el conocimiento. La Universidad de Oriente, pues lo que tiene son las carreras de administración y contaduría. Por lo tanto, nosotros los economistas lo que somos es apoyo. Apoyo, por ejemplo, en la comprensión de los procesos económicos, de los procesos económicos micros, de cómo se armoniza la empresa, o de los procesos económicos macro, cuál es el entorno económico, o los procesos que tienen que ver con el desenvolvimiento, por ejemplo, de la moneda o de la moneda, el crédito, el sistema bancario, o que tiene que ver con, qué sé yo, con las finanzas públicas. Ese es nuestro gran aporte a las escuelas estas más o menos técnicas, que son las de contaduría y administración. Acuérdate que cuando graduamos a un contador, estamos graduando a una persona
experta en hacer cuentas, en hacer balance, en que o si grabamos a un administrador, es esa persona que está allí viendo que los procesos administrativos más o menos se cumplan. Nosotros los economistas tenemos otra visión. Para nosotros, más que todo, es un proceso de toma de decisiones. Claro, sustentados en estos datos que nos dan tanto los administradores como los contadores. Y por eso es que nuestro rol en las escuelas, en estas dos escuelas, por ejemplo, o en la escuela, en el derecho, por ejemplo, también estamos y participamos en las escuelas de derecho, y el sentido es eso, que comprendan los procesos económicos, que estas actividades contables o administrativas o jurídicas tienen un asentamiento en los procesos económicos. Claro, claro, entiendo. Exacto. Perfecto. Bueno, profesora, déjeme leerle un momentico aquí, le están mandando saludos a Medina. Bueno. Saludos, profe Betty, un abrazo de la distancia. Adivina quién le manda aquí saludos. El profesor Henry Rodríguez. Un fuerte abrazo. Henry, no, ese es mi amigo del alma. Él fue quien nos comunicó. Sí, te quiero mucho, sí. Dios te diga. Nosotros nos amamos. Sí, aquí de verdad que sí. Una persona que tiene un perfil llamado Calidad Minimalista y le dice, profe Betty, yo le hago barra, soy egresada de la ECA. Ok, está bien. Me alegra. Pregúntale si le di clase. No, seguramente sí. Yo sé que no me quieren echar por acá. Ella le van a echar los cuentos. Bueno, de las que me escribieron, que yo sé que vieron clase con ustedes, me dijeron, todos coinciden en que excelente, o sea, materias que son las que usted dictaba, o dictó en ese periodo, es una referencia de excelencia como profesor, ¿no? Profe, ahora... Pero exigente. Exacto, ¿no? Todo el mundo dice, como tiene que ser. Nada es regalado en la vida, ¿cierto? No. Tiene que darle duro. Como economista creo que con más razón, menos regalos. Sí, no hay ningún almuerzo gratis. Nosotros tenemos esa máquina. Ningún almuerzo es gratis. Alguien lo paga. Alguien lo paga. Alguien está pagando esa cuenta. Sí, claro. Ahora fíjese, usted entonces, se gradúa en la Carabobo, va a Sucre, participa de estos procesos, entra a la Universidad de clase y comienza ya su carrera ya como docente en la Universidad de Oriente. Okay. De aquellos años de la Universidad de Oriente, ¿no? Ya pensando un poco más en esta universidad que nació como para ser el principal motor de la zona oriental, ¿no? Usted fue parte de los equipos más de desarrollo, usted hizo un magíster, ¿no? En Sucre. Entonces, sí. ¿Cómo usted definiría a la Universidad de Oriente en ese contexto de los años 80 y 90 como tal, ¿no? Mira, la Universidad de Oriente fue un experimento perfecto. Debe complementarse, ¿verdad? El hecho de que nosotros seamos una universidad federativa, ¿verdad? Acuérdate que la Universidad de Oriente está casi en medio país. Sí, exacto. Todo el Oriente. Y además en los 90 la Universidad de Oriente prosiguió ese proceso de descentralización, no solamente federativa, porque estamos hablando de Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Nueva Esparta, Monagas, sino que al interior de los estados entonces se municipalizó. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de los núcleos, por ejemplo, de Anaco, de Cantaura, y lo que nosotros quisiéramos es que la universidad se siga sembrando en el territorio. En cada uno, por ejemplo, en el caso del estado de Anzoátegui, el núcleo de Anzoátegui que tenga las 21 dependencias ajustadas a los 21, qué sé yo, sedes municipalizadas, la universidad municipalizada, ajustada a las potencialidades de cada uno de esos municipios. Estamos hablando de cómo vamos a explotar, por ejemplo, vamos a ver, en el núcleo de Anzoátegui, la sede nuestra, pues está la conurbación. No es necesario tal vez hacerle una sede en Barcelona
o en Guanta, o en, qué sé yo, Urbaneja, Lechería, o en Puerto La Cruz, porque ya nosotros estamos conurbados allí. Pero así como se hizo en Cantaura, se hizo en Anaco, pues yo sí creo que debemos tener una sede con más o menos juntas en Píritu, Puerto Píritu, una allá en el Libertador, allá en MacGregor, para que la universidad, y no lo digo solamente en el estado de Anzoátegui, y ojalá que la profesora Milena, que todavía está como rectora, se sigan impulsando esto a través de los municipios. Los municipios, los gobiernos municipales pudieran hacer mucho por expandir la educación para nosotros. Bueno, yo no sé cómo hacían antes. De verdad, yo a veces me pregunto cómo mandó mi mamá a esos dos muchachos. Creo que ahora debe ser más difícil, pero entonces la universidad también puede municipalizarse, irse a cada uno de estos, con la misma calidad, con la misma exigencia, pero ya ajustada a las potencialidades económicas, para que la explotación sea junta. Nosotros, los universitarios, las universidades llevan desarrollo a cada una de las entidades donde nos asentamos. Y podemos hacer, qué sé yo, relaciones ganar-ganar con las cámaras con las cámaras empresariales, con los gobiernos locales, con el mismo gobierno regional, con qué sé yo, con las ONG, con las asociaciones civiles, para que tú veas que tenemos otra universidad y otro país. Y lo digo con nosotros los universitarios, y digo en general, por ejemplo, el trabajo que ustedes están haciendo es llevándole conocimiento básicamente sustentado en la sensibilidad al país. Nosotros en la Universidad de Oriente dimos muchas charlas en los sectores populares, y eso a mí me gustaría que lo retomáramos. O sea, la universidad, ojalá vaya otra vez, ese eslogan que tenemos: del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos. Bueno, entonces, como venimos del pueblo, como yo vengo, por ejemplo, del barrio Corea de Barcelona, ¿verdad? Y he alcanzado todo esto, ojo, todo esto, ese compromiso que tuvo el país conmigo es el mismo compromiso que yo en cada una de mis clases, en cada una de mis charlas, le di a ese país. Entonces yo quisiera que ese volver al pueblo sea que la universidad, por ejemplo, en cada uno de los consejos comunales, en vinculación con las alcaldías, lleve cursos a nuestras comunidades que lo necesitan de verdad. Y eso sería, bueno, aparte de nuestra docencia, aparte de lo que damos, pues eso serían las otras contribuciones que le pudiéramos dar a nuestro país, que tanto lo necesita. Sobre todo ahora, yo no sé qué pasa ahora. Cuando estudiábamos, yo veía esa calidad del docente, del maestro, por ejemplo. Tú me decías cuáles han sido referentes tuyos. Por ejemplo, mi maestra Teresa, o la maestra Carmen Teresa de cuarto grado, el maestro Manuel Unamo, o a nivel de bachillerato. También tuvimos muchos profesores, sobre todo en el caso, los de Cajigal, eran docentes que se esforzaban. Yo quisiera que eso lo volviéramos a retomar, que la docencia no sea, claro, que acuérdate que soy economista, pero que el sueldo sea uno de los elementos motivadores al proceso de enseñanza. La universidad, por ejemplo, tiene que virtualizarse. ¿Qué significa eso? La universidad nuestra en general debe irse a esto, y con esta pandemia lo hemos hecho. Por ejemplo, en este año y medio de pandemia hice muchos cursos con el Banco Interamericano de Desarrollo, hice
el postdoctorado, trabajé en las ediciones de unas revistas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Es decir, nosotros podemos dar mucho, nosotros los docentes jubilados, el hecho de que hayamos salido de pregrado no significa que se acabó el ejercicio. Pudiéramos dar mucho, pero eso es, esos planes, los planificadores, valga la redundancia, tienen que retomar esa idea de la búsqueda de la excelencia con sensibilidad, con esa universidad que nos potencie. Y la única forma de potenciarlo, por ejemplo, en términos de la economía, no sirve de mucho la economía cuando no está orientada hacia el hombre. Entonces, una economía humanista, eso no significa que es gratis. Lo único que te estoy diciendo es que la actividad económica sea para los hombres. Fíjate, te voy a decir algo muy rápido. Yo era reacia. Antes los celulares eran como un bloque, yo no sé, búscalo por ahí están. Eran muy grandes y me parecía que cuando yo veía eso, yo decía que eso era, o sea, que le quitaba intimidad a uno y todo eso. Entonces yo era reacia a eso. Yo era así de que no, que yo no me voy a meter en eso porque y fíjate, hoy estoy experimentando con esto. La gente tiene que renovarse, tiene que reinventarse, tiene que buscar la excelencia, pero eso tiene que ir en función a la gente. La pobreza no es ninguna virtud. La pobreza no es ninguna virtud. La pobreza más bien es una falta de ocupación de nuestros talentos. A ver, ¿te acuerdas de la parábola? Es un ejemplo que siempre ponía en clase, una parábola, la parábola de los talentos que le daba el papá a los 3 hijos, uno que a cada uno le dio lo mismo, ¿verdad? Hubo uno que los botó, que los desperdició. A ese lo pudiéramos comparar, aunque no quisiera entrar en términos políticos, pero con el derroche que se hizo desde hace 20 años que tenemos, con una renta petrolera inimaginable, ¿verdad? Eso sería ese tipo de persona. La segunda es el talento, que le dieron su talento y el hombre lo protegió y no lo reprodujo. Mira, papá, sino que lo guardó para que nadie se lo robara. Y entonces cuando llegó el papá, ¿y dónde está el talento? Ah, bueno, papá, aquí está el talento. O sea, no lo hizo, no, el otro lo malbarató, pero este no lo usó. Claro, mientras el tercero, pues, hizo las inversiones, vio las inventivas, el emprendimiento, que son cosas que nosotros quisiéramos que la universidad se transformara en un creador de trabajadores, en lugar de eso, creador de emprendedores. Y bueno, y a Jesucristo, a nuestro Señor, yo soy católica, le gusta que la gente pues reproduzca los talentos que tiene. Entonces, que la pobreza, no olvídense que ese rico es malo, si es sobre la base de una corrupción, depredación del ambiente y todo lo demás, pero poner a disposición de la humanidad tus talentos significa hacer el bien, aunque, y después vemos, ojalá que pudiéramos hablar sobre esas cuestiones económicas, cómo hacer para que un país se potencie. Bueno, a mí me llamó la atención cuando por fin me di cuenta que ya los hijos míos están grandes, por lo tanto lo voy a decir. Estaba yo el niño Jesús le estaba comprando los juguetes, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que yo era reacia sí, a ponerme con estos celulares? Y entonces, bueno, un carro más o menos ahí, se me quedó a las 9 de la noche en Barcelona. Y yo dije, me voy a comprar un celular. Claro. Y me lo compré. Y es el mismo número que todavía yo estoy en Venezuela, el mismo de aquellos tiempos. Claro. Y el segundo. Claro. Es decir, tienes que usar las tecnologías, pero tienes que usarlas no es el teléfono más poderoso, el más grande, el que te hace mejor. Claro. Es el uso que tú le vayas a dar a eso. Claro, no, profe, excelente. Ha tocado puntos interesantísimos, ¿no? Primero, la escuché decir que la pobreza no es ninguna virtud, a la cual estamos totalmente de acuerdo.
y que hay que usar los talentos y que la universidad debe transformarse en ser creadores de trabajadores para creadores de emprendedores. Eso es algo que está ahorita muy en discusión sobre el verdadero rol de la universidad dentro de un país, ¿no? Ahora, dentro de Venezuela, con nuestras universidades públicas, especialmente la Universidad de Oriente, estando en una región que, digamos, vamos a llamar, se ha desarrollado y que ha tenido un potencial enorme para ser inclusive, con todo el petróleo y con todas las cosas que han tenido y los recursos naturales que tenemos, tiene demasiados talentos. ¿Qué opinión le merece el rol que ha jugado la Universidad de Oriente hasta ahora, sabiendo que hay muchas cosas por hacer, sobre todo para esos profesionales? Porque al final del día, estos profesionales hoy somos todos egresados. ¿Cuál sería el rol de esos egresados, como usted lo mencionó, como activos en una reconstrucción de esa línea universitaria? Si me entiende la pregunta. Bueno, imagínate, lo que estás haciendo es importante. Unirse. Mira, vamos con la ingeniería química, a ver si me medio acuerdo. ¿Ustedes hacen desde jabones? ¿Sí o no? Ustedes hacen cualquier cantidad de cosas, esos laboratorios, o sea, yo me acuerdo de aquella, Dios mío, ya se me está olvidando, un día esto voy a retomar otra vez los estudios de química. Pero ustedes pudieran hacer. El problema es que nosotros, si yo no trabajo en la industria petrolera, no soy. O si no trabajo en, qué sé yo, en la Polar, allá en Venezuela. Yo soy ingeniero y yo tengo que ganar, qué sé yo, vamos a suponer $2,000 o $1,500 o lo que sea. ¿Y qué pasa si nos enfocáramos en hacer emprendimiento? Ah, profe, pero es que yo no sé nada de empresa. Y ahí tú tienes a la ECA, y ahí tú tienes a muchos profesores nuestros, claro, muchos, que son asesores, ¿me explico? Y pudiéramos, por ejemplo, las fundaciones que nosotros tenemos, la Fundaudo u otras, asesorar en la creación de unidades de producción. ¿Cuáles serían? ¿Cómo ayudarlos a ustedes? Porque ustedes saben de hacer jabones, digo yo jabones, pero no, o de hacer cualquier producto, o dime tú los ingenieros eléctricos, ¿está claro? O los de comunicación. Y si nosotros lo que Ajá. Escucha, ahora sí. Estaba hablando, yo no sé hasta dónde me dejaste de escuchar. Hubo un parpadeo acá. ¿Ah? Hubo un parpadeo. ¿Aló? Pero ya, Ajá.
Bueno, la universidad puede hacerlo, nosotros a través de nuestras fundaciones, la universidad puede ser generadora de riqueza y generadora de riqueza, no solamente de la riqueza intelectual, sino de dinero con sentido humano. Podemos hacer, sin que eso signifique, tú vas a mercantilizar la universidad. Fíjate el programa, la propuesta mía, mucha gente se va a extrañar porque aquí entre tú y yo, todos los estudios míos han sido pagados por el Estado venezolano. Claro. Todos. Desde primaria, desde kinder, desde la casa cuna que decíamos antes, hasta doctorado. ¿Está claro? Eso no significa que nosotros no podamos trabajar a la universidad. Hacemos riqueza intelectual, hacemos desarrollo, pero yo también quisiera que la universidad se transformara en la cuna de oportunidades para sus egresados. Sacamos a los muchachos, sacamos a los administradores, contadores, ingenieros, enfermeras, médicos, y después lo dejamos. Ve a ver cómo te resuelve. Pues la universidad que tenía ese programa de los egresados donde era para buscar trabajo, pero yo lo que quiero es que más que busquen trabajo, yo lo que quiero es que busquen emprendimiento. ¿Cómo transformo yo a esos egresados, a esos ingenieros en futuros empresarios? Que esa empresa que estamos creando los ingenieros, ¿cómo puede ser la Universidad de Oriente, en este caso nuestro, demandante de ellos? ¿Me explico? En lugar de, por ejemplo, las alcaldías harían muy bien en hacer asociaciones con nuestras universidades para ver cómo manejamos los recursos sólidos, es decir, ¿cómo se llama esto? Los desperdicios, cómo manejamos el problema de la electricidad o algo así, o eso. Y allí la universidad sería o sea, no el dueño, porque va a llegar un momento en que los debe soltar, pero la universidad tiene que ser la primera fase. Esa universidad que antes servía para colocar al egresado en tal o cual parte, pues ahora la universidad lo que va a hacer es colocar a esa empresa de egresados en tal o cual parte. Entonces, las cámaras de comercio, a las otras universidades, por ejemplo, las universidades pueden ofrecer en unión los estudios doctorales, postdoctorales, los estudios virtuales, los cursos, porque es la obligación. Si queremos una nueva Venezuela, tenemos que repensarnos. ¿En cuánto tiempo aprendí yo a manejarme con, ¿cómo se llama esto? Instagram. No, sí. Y de hecho es una idea que está a tono con lo que está pasando en todas las universidades en el mundo ahorita a nivel global, ¿no? Porque cuando uno analiza lo que hacen otras universidades en Estados Unidos, en Europa, en China inclusive, donde existen fondos dedicados específicamente al desarrollo de tecnología y el desarrollo de, como usted dice, de emprendimiento, hay incentivos para que eso ocurra, ¿no? Y eso es parte importante de esa ella los incentivos. Pero fíjate, yo no sé si yo soy muy romántica, pero recuerda que te dije, la actividad económica para la gente. Exacto. Cada una, por ejemplo, en este momento yo estoy disfrutando esta charla contigo. Claro, no debe ser una angustia. Crear riqueza no debe ser algo que te vaya a matar. Exacto. Debe ser algo que te satisfaga. Nosotros hablamos de costo de oportunidad. Debe ser algo que te llene. Entonces hay que tener cuidado con eso de que todo el trabajo es para ser rico. Por ejemplo, te digo, el dueño de Amazon que ahorita y el dueño del más rico de la India que quiere ir a Marte y que quiere ir allá, y sus países y la tierra vuelta pero con
con las contaminaciones. Yo creo que nosotros debemos amarnos a nosotros y amar a nuestros semejantes. Antes de estar buscando agua por allá por Marte. O sea, están esperando depredar por completo el medio ambiente en la Tierra para después buscar por allá y solamente unos escogidos. Entonces, no, mira, hay tantas cosas que podemos hacer, pero no es regalado, ¿viste? No es regalado. Por ejemplo, yo estoy en contra del asistencialismo. ¿Me explico? Ojo, yo estoy a favor de darle la mano, que era la educación de aquellos 60 y 70, era que te creaban las instituciones para crearte oportunidades, pero son las oportunidades, no es que, por ejemplo, una cosa que hizo mal de tantas cosas, pero no quiero hablar así, tomar el tema político. ¿Te acuerdas cuando nuestros muchachos no podían rasparlos, entre comillas? Vamos a ponerlo entre comillas. El estudiante no era el que fracasaba el estudiante, sino el docente que raspaba, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que entonces había que darle a ese mal estudiante, porque hay buenos estudiantes, hay excelentes estudiantes, pero hay unos que definitivamente no tienen ese compromiso? Y entonces la educación venezolana a comienzos del señor Chávez creía que inclusión era que todos pasaran. Y entonces tú tenías al muchacho de muy buen rendimiento, igualito como aquel que nunca iba. No, y yo sí creo que debe haber incentivos, pero los incentivos no solamente son económicos. Aquí es donde debemos ver. Pero debe haber incentivos. O sea, si todo el mundo tiene 10, entonces todo el mundo es mediocre. En Venezuela, la máxima nota es 20. No, hay otros donde es 100. Pero si todo el mundo tiene 10, entonces es malo, es malo. Ah, no, porque 10 es nota, lo demás es yo no sé qué cosa, como dicen algunos. No, yo pasé. No pasaste. O sea, por eso es que a nivel de doctorado, de posgrado, lo mínimo que te exigen es el 75%. Es decir, tú por lo menos 7,5. Tienes que ser bueno. Pero eso no significa que yo no voy a dormir porque yo tengo que ser competitivo, no. O sea, tú tienes que ser bueno sobre la base de tu sentirte bien. Hay algunas personas que no les gusta cómo se hace. No todos nacimos para economía. A mí me fascina mi carrera. Claro. Fíjate que en una conversación de Keynes y de Albert Einstein, a uno le preguntaron, mira, ¿y por qué no estudia física? ¿Por qué no estudiaste física? Y dice, no, pues es muy difícil. Entonces le preguntan a Keynes, a Albert Einstein, ¿por qué no estudiaste economía? No, eso me parece que no lo comprendo. Imagínate tú, o sea, cuando hablamos de genios, esa motivación. Por ejemplo, ahorita estamos en los Juegos Olímpicos. Cuando yo veo el nivel de compromiso de esa gente que va más allá de casi del poder del cuerpo, yo digo, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo hacen que uno es incapaz de levantarse de la cama? Yo los veo sufriendo y voy y busco un café, caramba, para acompañarlos en su sufrimiento. No, debe haber un compromiso, debe haber. No, excelente. Yo creo que ahí lo decía Mariceli en los comentarios, enseñarle a la gente a pescar, darle el mejor uso posible a nuestros propios talentos, ¿verdad? Y que la universidad sirva de una guía al mismo tiempo para que la gente ponga en práctica sus talentos. Pareciera que es una línea de pensamiento que también es bien interesante, ¿no? Sí, así es. Pero, la universidad puede hacer mucho. Nos queda poco tiempo, pero voy a leerle unos mensajitos por acá, ¿no? Aquí dice, vamos a ver. Aquí dice Gustavo Ramos, que es un amigo de mecánica, dice, saludos, profe, siempre se le recuerda por su ímpetu, ser una luchadora por la universidad y por su comunidad. Saludos. Ay, gracias. Aquí, el profe Henry continúa mandando felicidades. Excelente. Mariceli Ojeda dice eso, enseñar a pescar. Enseñar a pescar. Aquí también hay otra persona, dice, bueno, el usuario es Cox85. Excelente, profesora, profesional y aún mejor persona. Saludos. Profe, bueno,
Bueno, estamos acercándonos ya al final, ¿no? Pero creo que nos ha deleitado un poco, solo con su vida profesional, perspectiva, su perspectiva su perspectiva de lo que es la universidad, de lo que somos los egresados activos por allí. ¿Qué le diría, qué palabra le diría Betty Mota a todos estos egresados que están mundo, que algunos no la están pasando muy bien, otros están ejerciendo, y como todos los venezolanos ahorita estamos en búsqueda de ver cómo nos reinventamos, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a Betty, además de todas las palabras que ya nos dijo? Mira, primero que son aprendizajes. Te voy a poner dos buenos ejemplos. Lo primero que cuando salieron los celulares, nosotros, los venezolanos, inventamos eso de las llamadas, que iba la gente que no tenía celular iba a hacer llamadas y cobrábamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y en Caracas comenzó, estamos hablando al inicio, que no todos tenían celulares, y entonces la persona que alquilaba seguía mientras el otro avalaba. Bueno, por supuesto, ahorita eso no puede porque todo el mundo prácticamente tiene un celular. Una cosa que hicimos nosotros es que dolarizamos la economía así, sin nada, en contra del gobierno, en contra de todo. O sea, Venezuela está dolarizada a golpe y porrazo. O sea, nosotros mismos lo hicimos. Cuando yo vi, ha habido muchas monedas, ha habido muchas mercancías que han servido de medio de intercambio, por ejemplo, el tabaco, la sal, los cueros de vaca, los animales, pero yo jamás había visto, escucha bien esto, yo jamás había visto que el billete, ¿no? Los 5 bolívares o los 10 bolívares se transformaran, ojo, en mercancía también. Y Venezuela hizo eso. Estamos hablando del 2019, cuando yo estaba acá en Medellín, ahorita estoy en Medellín ayudando a mis hijos. Y en eso yo como economista yo decía, bueno, ¿cómo es eso? En Venezuela están vendiendo los billetes, es decir, estaban vendiendo los 100 bolívares o esto. Y yo decía, bueno, es que nosotros somos guapos, o sea, nosotros los venezolanos, es que de que las inventamos. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Desgraciadamente esa calidad de la educación, de hacernos irreverentes, de hacernos profesionales dignos no es que porque yo soy incorruptible, que debería ser así, sino de esos profesionales que nosotros sabemos nuestro valor. Esa calidad, ese hombre nuevo que todos se los den, algunos se quedaron así, ¿no? Pero Venezuela tiene herramientas, Venezuela puede hacerlo, y lo que estamos esperando es que estamos acumulando experiencia fuera de Venezuela. Fíjate, es que nosotros somos guapos. Nunca habíamos migrado. La gente que se iba de Venezuela se iba porque eran empresarios y se iban allá y hacer. Y de repente entre el 2018 y 2019 nos fuimos, todo el mundo. Y yo decía, bueno, ¿cómo es eso de que nos fuimos y nos fuimos a caminar y nos fuimos a hacer vida en otros países? Y no teníamos esa experiencia porque todos lo teníamos. Somos tan guapos que somos capaces de recuperar a un país que todavía, a pesar de ese gobierno, tiene oportunidades. A pesar de ese gobierno, a pesar de los depredadores que han sido. Claro, todas las economías que han sufrido, las economías oscuras, las economías que han tenido esto, desde los primeros tiempos es duro, hay casi un sálvese quien pueda, y yo lo que quiero es que retomemos las institucionalidades. Un país, ojalá que pudiera entrevistar a abogados que son los otros que nos deben ayudar a la recuperación de eso. Pero aún así, Venezuela es guapa. Nosotros nos las inventamos. Quisiera que nos las inventáramos con institucionalidad, ¿está claro? Y sí, la estamos pasando dura, pero estamos aprendiendo.
y los aprendizajes no pueden verse negativamente, tienen que verse como experiencia para sacar, para pulir. Te aseguro, mira que ¿te acuerdas de Churromanía? Claro. ¿Te acuerdas? Estaba allá. Yo ahorita en el mundo, o de las arepas nuestras, una profesora que yo te voy a poner con la profesora Lourdes, para que veas los emprendimientos. Podemos hacerlo. El mismo profesor Henry, ahí tú ves a Henry, o sea, ¿cómo no podemos admirar a este docente que está haciendo en el mundo entero? Porque era muy fácil quedarse allá pasando trabajo, que está haciendo patria en el mundo entero. Entonces lo que debemos hacer es que una vez no, ya es hora de que empecemos a salir de esas cuestiones, pero retomar eso. La universidad tiene que ir otra vez al pueblo, tiene que ir a las comunidades, tiene que hacer alianzas estratégicas con los gobiernos locales y regionales, tiene que hacer alianzas con el sistema productivo, con las cámaras de comercio, y desde allí lo podemos hacer. Y otra cosa importante, no solamente de pan vive el hombre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo. La cultura y el deporte es necesario que Venezuela viva. Vivir no solamente es vengo, hago, me voy, trabajo, vengo, me levanto. No, tenemos que volver a vivir, no a sobrevivir. Tomarse de vez en cuando, yo no lo tomo mucho, pero yo sí sé que la profesora Celia se toma un vino, ¿verdad? Retomar los amigos, es muy bonito porque hay que reaprender a vivir. Y el trabajo, olvídese, a usted no le van a dar nada gratis, ¿oyó? Usted tiene que lucharlo. Exacto. Pero no se ponga ambicioso, ponga que la ambición sea en función a hacer un bien, a ser más humano. Yo admiro a la gente que no es que sea rica, la gente que explota sus potencialidades, sin ser rico. Una recomendación: Padre Rico, Padre Pobre. Sí, exactamente. Ese libro. Exacto. Bueno. No, profe, bueno, todos los que nos están viendo, gracias por acompañarnos. Y bueno, les recuerdo que este perfil de Studo Alumni Foundation es prácticamente una fundación de egresados de la Universidad de Oriente que estamos creando para reencontrarnos, profe, como nos reencontramos. Claro. Tenemos el capítulo de Ingeniería Química, que es el que estamos avanzando, pero hoy nos hemos deleitado con la profesora Betty Mota en esta maravillosa tarde de esta conversación, llena de esperanza, llena de encuentro, de entusiasmo, de positiva energía. Y creo que eso nos hace falta a todos, profe. Todos nos necesitamos tener también esa para soñar de nuevo, ¿no? Mucha gente, he escuchado mucho, yo más nunca vuelvo a Venezuela. Yo ya no Venezuela, ¿no? Y ahí hay algo de falta de esperanza, tal vez por y por reinventarse a sí mismo y con lo que representó una serie de experiencias que vivimos en Venezuela y que nunca vamos a olvidar. Las llevamos con nosotros durante toda la vida, ¿no? Entonces, para todos, gracias nuevamente y profe, bueno, le agradezco enormemente el tiempo, le agradezco la paciencia, la disposición y vamos a estar en contacto. Hay muchas, aquí está Mariceli que nos está viendo y con seguridad la va a contactar para muchas otras actividades, que ella es parte de la fundación también. Y busca egresados de las otras escuelas, de ciencias administrativas, de medicina, también, para que tú veas que se puede, sí, no, se puede hacer. Aprovecho el gancho en eso porque la canal, todos los egresados que quieran ir enfocándose en reencontrar a sus propias carreras, nosotros estamos en la posición de ayudarlos a ver cómo lo hacen y cómo pueden unirse, ¿no? Para que haya siempre esa área común de encuentro en las diferentes carreras, núcleos, ciudades, etc. Los felicito por esa iniciativa, ¿verdad? Los felicito y busquen a la universidad. Que no sea egresados, no. Busquen a las autoridades, busquen a la institucionalidad, para que tú veas que va a ser provechoso tanto para ustedes como para la universidad como para el país.
Mira, yo encantada de reencontrarme con la Universidad de Oriente. Ya después hablamos de la pandemia y de todas las oportunidades de eso. Con seguridad, profe, con seguridad. Seguro no va a ser la única vez que hablemos, ¿ok? Bueno, Sí. aquí no, Instagram corta específicamente 1 hora, ya estamos llegando casi a la hora, así que nuevamente muchas gracias, saludos a todos, que la pasen muy bien en Colombia, que disfruten mucho, está en Bogotá, no, en Medellín está usted, ¿no? No, en Medellín. En Medellín, Pero bueno. en estos días me voy, deja que yo siempre ando para allá. Yo No, siempre me voy. cuidado con mucho néctar azul por allá. Sí. A mí Bueno, me fascina mi país. un Pero me abrazo, un gusta abrazo. Medellín, ¿oíste? Medellín es muy agradable. Medellín es muy agradable. Claro que sí. Y es una tierra de oportunidades. Acuérdate, a ver si en un minuto te lo digo, acuérdate que entre los 80 y los 90 Medellín fue víctima de Sí, Pablo Escobar. sí. Y Mari Plaza me diría, resiliencia es la cuestión, porque a veces a mí se me honra. Medellín es una tierra de oportunidades. Si lo hizo Medellín, Venezuela lo hace también. Claro que Sí sí. lo hace. Claro que sí. Claro que sí. Amén, amén. Bueno, Gracias. gracias. Estamos en contacto, ¿ok? Gracias. Un abrazo. Igual, mi amor. Vayan con Dios. Chao. Amén. Saludos a Venezuela. Y a Amén. mi Udo, por supuesto. Saludos. Chao, pues.